Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Radio INA. Mi nombre es José Ángel Domínguez y a nombre de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, les agradecemos que nos acompañen en esta emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión agradecemos contar con la presencia del maestro Carlos Trejo. Muchísimas gracias, maestro Trejo. Me es muy grato dirigirme a usted para hablar de este tema que es el Museo Regional de Guanajuato, Alhóndiga de Granaditas. Bienvenido ante estos micrófonos. Muchísimas gracias. Es un placer, muchísimas gracias. ¿Cómo le gustaría arrancar hablando de este extraordinario edificio emblemático de la arquitectura? Usted es arquitecto, ¿verdad? Sí. Ya. Sí, ¿Qué nos diría, digamos, para abrir boca en torno a este edificio que ahora se ha convertido desde hace ya muchos años en el Museo Regional de Guanajuato? Sí. Algo que yo vengo expresando ya desde hace mucho tiempo es que el Museo Regional de Guanajuato, Alhóndiga de Granaditas, con sede precisamente en Alhóndiga de Granaditas, es pues es el monumento histórico más importante de nuestro país desde la independencia. Yo me atrevería a decir desde la colonia, todo el tiempo, pero vamos a dejarlo en el siglo de la independencia, en el siglo XIX, el más importante monumento histórico. ¿Por qué razones diría usted que es el más importante? Allí se inicia nuestro país, ahí se inicia la independencia. Y claro, nuestro país ya existía por las tradiciones, por la cultura, pero políticamente no existía, económicamente sobrevivía. Entonces, por eso digo que después de la independencia es el monumento histórico más importante. Ya, se dieron datos, digamos, hechos de una relevancia tal que marcaron la vida futura del país a partir de esta batalla, de esta toma de la Alhóndiga de Granaditas el 28 de septiembre. Bueno, pues el monumento cobró especial relevancia. Efectivamente, sí. Ya. Pero cuéntenos un poco de esta historia, cómo fue construido, quién lo encargó. Esto inició años antes de que el cura Hidalgo iniciara con su levantamiento. Sí, desde luego. La independencia de México se viene gestando ya desde, concretamente en el siglo XVIII, con las ideas de la Ilustración. Y estamos viendo desde acá, en este tiempo, cómo se está dando la Revolución Francesa en 1789. Primero fue la norteamericana en 1776. Las ideas de la Ilustración, el cansancio, el desgaste que producen las instituciones caducas, ¿no? La monarquía y todo esto, estaban provocando ya en las personas que leían, las personas ilustradas, cambios. Estaban necesitando el cambio. Había una efervescencia ahí de estas nuevas ideas. Sí. Y en México, bueno, pues distintas personas tomaron esta estafeta, digamos, ¿no? Hay pensamientos preclaros de muchas personas, levantamientos antes de que fuera la Revolución de Independencia de 1810, por supuesto, ¿no? Sí. Las personas ilustradas, sacerdotes inclusive, que no obstante lo que significaba pertenecer a la iglesia, y que sabían que un gobierno, ya no podía ser monárquico, ya no podía estar establecido por la mano de Dios. Estoy diciendo a lo mejor un poco, estoy pareciendo exagerado, pero ya se necesitaban gobiernos republicanos. Es lo que buscaban esas personas, y no nada más civiles o criollos ilustrados, también, como decía yo, religiosos, no órdenes religiosas, sino organizaciones religiosas como los jesuitas, que estaban muy avanzados en ideas filosóficas. Los filipenses estaban ya propugnando cambios, ¿no? Aunque todavía no se daban las condiciones que nos van a dar precisamente
otros países europeos como Francia con Napoleón, que invade España. Eso va a permitir que estalle el sentimiento nacionalista en España y pues nos rebota a nosotros en consecuencia. Claro. ¿Sí? Pocos años después los jesuitas serían expulsados de toda la Nueva España, por ejemplo, ¿no? En 1767 son expulsados efectivamente. ¿Por qué? Se les acusa de que eran los confesores de los monarcas. Bueno, se les acusa de que habían adquirido mucho poder. Se les acusa de que tenían muchos bienes. Pues a lo mejor todo eso era cierto. Había muchos intereses de por medio ahí, y definitivamente algún Borbón maquiavélico o no tanto se dio cuenta de todas las propiedades que tenían los jesuitas, el poder que habían adquirido, la filosofía que estaban desarrollando, y dijeron: es el momento de pararlos y nos quedamos con todo. Pero la semilla quedó. En ese entonces Guanajuato debe haber tenido aproximadamente 80,000 habitantes. Guanajuato en 1810, dicen los historiadores que había 80,000 personas, efectivamente, ¿sí? ¿Qué significa 80,000 personas en un lugar tan sin drenaje? Bueno, el drenaje eran los ríos, contaminaciones, cóleras, pestes, enfermedades, mortandad, pero 80,000 personas ahí. Bueno, todo eso es producido por la explotación de las minas. Claro. ¿Sí? Que bueno, pues todos sabemos que los minerales que salieron de la Nueva España, en particular, por qué no decirlo de Guanajuato, bueno, pues fueron a sacar a Europa de los problemas que tenía en lo económico. Bueno, no España precisamente, que no se distinguió en lo económico, porque dinero que les llegaba, dinero que lo aplicaban en guerras religiosas o para los que son estudiosos del arte, pues eso fue una fortuna. Eso porque se construyeron muchos conventos, muchos edificios religiosos con esculturas, con pintura religiosa de unos niveles formidables, ¿sí? Y en ese contexto se crea la Alhóndiga de Granaditas. Hay un intendente que la manda a hacer, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco de eso. Sí. ¿Por qué se construye un edificio, un granero? ¿Qué es un granero? Pues es un almacén de grano. Tan suntuoso. Es decir, ahora que hemos tenido la suerte de poder analizarlo en nuestro taller de conservación del edificio, de descubrir algunos secretos, sus cualidades plásticas, como el ritmo, como la simetría, como la proporción, en particular la proporción áurea, es algo increíble. Pudiera parecer así como superchería, como que se nos fueron las cabras, como que estamos muy entusiasmados con el patrimonio que tenemos en Guanajuato, pero no, ahí están papeles, están documentos, están pruebas de las cualidades plásticas de la Alhóndiga de Granaditas. ¿Quién la propuso? La propuso un ilustrado, para ese momento ya se habían establecido algunas reformas borbónicas políticas en Guanajuato. Se quitaron los gobernadores antiguos y pusieron intendentes, y al tercer intendente que llegó pues fue don Juan Antonio de Riaño y Bárcena, sí, efectivamente. ¿Quién era? Bueno, Riaño, yo recuerdo allá de la primaria y la secundaria, pues era el malo de la película. Pero increíble. Riaño, estoy convencido de que iba para virrey. Era su esposa era hermana de la esposa del virrey. Otra de sus hermanas era esposa del intendente de Puebla, de la cadena. Los tres estaban casados con francesas. Era un hombre que hablaba francés, que fomentó la enseñanza del idioma francés ahí en Guanajuato. Pero no nada más eso. Primero fue matemático, fomentó la enseñanza de las matemáticas. Estaba realmente convencido de que la agricultura era el futuro
de las naciones. No, él establecía lo mismo que los fisiócratas de Europa a mediados del siglo XVIII, como se me escapan los nombres, establecían que la riqueza de las naciones se estribaba no precisamente en la acumulación de oro y plata, que es lo que había estado haciendo España, pero ni siquiera lo acumulaba, sino que lo gastaba para alimentación. Bueno, entonces los fisiócratas establecen que la explotación de la tierra, el trabajo de la tierra, era el futuro de las naciones. Y pues acá en el siglo XXI se está demostrando que sí, nada más lo que estamos comiendo, maíz que se ha sembrado en Iowa, bueno, es otra cosa también. No, pero la agricultura es sensacional, de ahí sale la riqueza. Y Riaño en ese sentido era un visionario. Era una persona ilustrada, era capitán de fragata, un capitán, un nombramiento de eso implica conocimiento de matemáticas, de trigonometría, de muchas cosas, y era un visionario, efectivamente. Hizo un palacio. Por afuera, si vemos la alhóndiga, de granaditas, el castillo le dicen comúnmente también. Le llegan a decir el castillo. ¿Por qué? Por los impresionantes muros. Bueno, ahora sabe, no menos de 1 metro, de unos 50, de unos 80 en algunos lados. Paramentos que se podrían defender fácilmente porque no había ventanas, había unas ventanas muy pequeñas, fácilmente de tapiar y de defenderlas, ¿sí? Entonces por afuera un impresionante edificio muy fuerte, pero atraviesa uno el umbral del zaguán y se va abriendo la perspectiva o las perspectivas del interior y se queda uno asombrado. Columnas dórico-romanas monumentales. ¿Por qué digo monumentales? Porque escapan a la altura de las personas. En una columna entran varias personas. Eso es lo que significa monumental, que escapa a la escala humana. Columnas hechas con cantería labrada de manera excepcional, columnas, no simples cilindros que parecieran tubos de drenaje si fueran cilíndricas. Eran, las columnas de la alhóndiga tienen gálibo o éntasis. Esto significa que conforme ascienden, se van haciendo más esbeltas, van disminuyendo sus diámetros. Eso no muchas personas lo dominaban, y mucho menos había personas que las diseñaran y les dieran a los cantereros: hazme esto así. Una persona tenía que saber el corte de la piedra, tenía que saber diseñar, que calcularla, ¿sí? Las características generales y particulares. Y al respecto hay un historiador, Lucas Alamán, conservador y bueno. Enemigo de Hidalgo, sí. Bueno. Enemigo, claro. Además mandó asesinar a Guerrero. Él era el secretario de Economía en 1829, y pues es el que manda asesinar a Guerrero. Le pagan a Picaluga 50,000 pesos, en fin. Bueno, tiene sus bemoles Lucas Alamán, pero es un buen historiador, con sus orientaciones, sí, claro, como todo, ¿no? Pero Lucas Alamán nos dice en su historia de México, que Riaño era una persona que precisamente que fomentó el estudio de las matemáticas, y habla de nombres, y habla da datos particulares. Fomentó las lenguas extranjeras, el Colegio del Estado, y mandó construir la alhóndiga de Granaditas para hacer un gran granero en el estado de Guanajuato. Y mandó a hacer un gran granero. Mire usted, cualquier hacienda de alrededor de la ciudad de Guanajuato tiene sus trojes, almacenan más grano que la alhóndiga, ¿sí? Entonces, no se puede concebir ahora caminar por el patio de la alhóndiga y pensar en cientos de personas cargando con sus mecapales grano, pasando, golpeando las columnas, o subiendo al segundo piso, golpeando las balaustradas. Hay 190 balaustres que hacerlos ahora sería
imposible, ¿no? Ya mejor castillitos de concreto con alambrón, ¿no? Ya no se hace eso, ya no se vuelve a hacer. 190 balaustres en el segundo piso, labrados excelentemente y con ornamentación de hojas de maíz. No es posible pensar en trabajadores cargando eso y descargando, imposible. O sea, lo que usted nos quiere decir entonces es que la alhóndiga tendría otros fines, otra utilidad. Claro que sí. Esto se puede comprobar de la siguiente manera. Por ejemplo, bueno, más tranquilo. En el siglo XVIII había una contradicción enorme de España con otros países europeos. Inglaterra en 1762 campechanamente se mete a Cuba, la conquista, y ahí se queda un año saqueando y haciendo pedazos. Ingleses en La Habana y tomando ron, y bueno, después España la recupera, pero ¿qué es lo que empiezan a pensar un poquito estas personas? Y dicen, bueno, pues vamos a reformar lo militar, esa es una reforma borbónica, los militares, vamos a construir fortalezas, baluartes, vamos a protegernos de las ciudades de la Nueva España, no sé si dijeron nuestras ciudades, o, bueno, porque no eran, bueno, y es lo que empiezan a hacer, se fortalece Veracruz, se fortalece Campeche y otros lugares, Bacalar, entonces se construye el fuerte de Perote, formidable, que está entre México y la ciudad de Veracruz. En arquitectura civil se puede distinguir muy bien una intención de diseñar edificios nuevos, edificios gubernamentales, administrativos, como la Ciudadela aquí en México, que fue la fábrica de tabaco, la primera fábrica de tabaco, un edificio enorme, pero con una característica muy singular que no se dijo, que pudieran funcionar de manera versátil, que se pudiera funcionar como fortaleza, inclusive como baluartes defensivos en caso de conflictos con Inglaterra. Entonces la alhóndiga se diseñó con esa idea de que fuera granero, pero al mismo tiempo que pudiera funcionar como fortaleza, o como centro. Esto ya es derivado de una investigación personal que está pendiente, que sale dentro de poco, un centro de estudios superiores, esos espacios interiores cerrados con bóvedas de semilípticas de 3 puntos son muy elegantes. Lo más fácil era hacer o bigasto, ya tenían madera, o hacer bóvedas de medio punto, mucho más fácil que hacer, pero bóvedas semielípticas de 3 puntos, las balaustradas, las 40 columnas, la orientación, la proporción del patio, las proporciones de todo el edificio, eso no era un granero, eso definitivamente, y con la trayectoria de Riaño, eso iba a ser un centro de estudios superiores. Claro. Tal vez podría demostrar las ambiciones políticas y sociales de este intendente, ¿verdad? Iba volando ese señor para Virrey. Menudo enemigo se topó en la figura del cura Hidalgo, que también hablaba francés, que también era pues un hombre que había promovido las artes entre sus feligresías y tal. El zorro le decían. Sí, don Miguel Hidalgo, pero fíjese, habría que puntualizar algo, no eran enemigos, eran amigos. Se reunían, Riaño, don Miguel Hidalgo, digo don Miguel a propósito porque hay muchas malas vibraciones que sueltan no sé qué personas ni con qué intenciones de desacreditar a Hidalgo. Bueno, clase dominante. Hidalgo, Riaño y el obispo de Morelia, Abad y Queipo. Ahí se reunían en el patio de la Alhóndiga, se ponen a discutir, no se puede saber qué, pero es obvio que estaban planeando transformaciones. La transformación. Estaban planeando la revolución en la Nueva España. Eso nadie lo dice. Bueno, sí, Lucas Alamán. No, pero no planeando la revolución, sino que se reunían ahí y a lo mejor sugiere que a lo mejor se intercambiaban libros, los libros prohibidos, los libros de la Ilustración. Abad y Queipo tuvo un problema serio ya en Morelia,
hoy Morelia, porque lo acusaban de tener libros prohibidos. Desde luego, pues, venían aquí, se reunían los tres. Estalló el movimiento, se adelantó, se aceleró, y Abadi Queipo quedó fuera y dijo, pues me quedo afuera, y es el que excomulga a don Miguel Hidalgo antes de que terminara septiembre, ¿eh? Claro. Sí. Híjole, es que es una historia fascinante la de este edificio y la de nuestro país, por supuesto, y todavía mucho por ahondar en ella y por desentrañar, porque hay muchos. Usted hablaba de misterios, de secretos de la Alhóndiga de Granadita, que su trabajo ha ido desentrañando poco a poco. ¿A quién le encarga Riaño, a qué arquitecto le encarga Riaño la construcción de tan magna obra? Sí, había un maestro de obras Alarife. Creo que no es precisamente un arquitecto oficial, pero hacía la función. Lo que nosotros llamamos un maestro. Pero un poco más arriba. Un arquitecto sin nombramiento. Cuando se funda la Academia de San Carlos, entonces sí ya se dan los nombramientos de arquitecto y demás grados, ¿no? Pero Riaño se lo da al maestro, al Alarife Durán y Villaseñor, no me acuerdo del nombre, Durán y Villaseñor, y hace un proyecto. Ahí está, se exhibe una copia en el museo, y se manda esa propuesta, se viene acá a México, la revisan, ya está funcionando la academia, la autoriza, sí, ya estaba funcionando la academia, pero tuvieron que ser autorizados. Todavía no lo autorizan. Muy bien, dan el punto, dan la luz verde, pero dicen hay que hacer unas correcciones. Se corrige el proyecto de Durán y Villaseñor, y ahí participa un arquitecto, se me escapa el nombre, no hay ningún problema. Sí, ahorita llega el nombre. Pero entonces fue un trabajo de varios, digamos, especialistas, de varios arquitectos. Sí. Durán y Villaseñor. El siguiente, que inclusive llegó a ser hasta director de la academia, que por cierto se ha hablado muy mal, hay testimonios en libros formales, libros de la UNAM, en donde se ha investigado a este arquitecto, que no puedo acordar su nombre, ahorita lo hago, pasó un examen sin haberlo presentado, ¿sí me explico? Ya, bueno. Sí, bueno, de ese tamaño era este arquitecto. Él es el que según lo que está escrito, él es el que corrige los planos del proyecto de la Alhóndiga, y se autorizan, y es lo que se empieza a hacer en 1798. Fueron varios años de construcción, ¿verdad, maestro Trejo? Fueron 12 años, desde 1798 hasta 1809. Aunque hubo 2 años, un poquito de menos de 2 años, que se paró la obra por 2 razones. Una de ellas, al parecer, económica, y otra que está también documentada, que se acusó a Guanajuato, se acusó a la Intendencia de Guanajuato de estar construyendo un edificio muy lujoso. Esto ya viene a revelarnos muchas cosas. Bueno, se está gastando mucho dinero en ese edificio, no obstante que está autorizado su construcción, y bueno, pues enviaron a un visitador para allá, que fue ni más ni menos que el escultor y arquitecto don Manuel Tolsá. El famoso autor del Caballito y tal, sí. Caballito, el Palacio de edificios extraordinarios, sí. Sí, entonces llega acá Manuel Tolsá, llega a Guanajuato, y es muy fácil poder imaginar allí a Riaño hablando con Tolsá. Han de haber hecho una empatía formidable, ¿no? Durán y Villaseñor también ahí, bueno, ¿no? Desde luego, sí. Entonces, pues adelante, y continuó la obra. Porque fue una cantidad importante de dinero para la época la que se gastó en esta Alhóndiga, 228 mil pesos por aquí, 228 mil pesos, fue con algunas cifras pequeñas más. Ya, sí. Bueno, pero que para la época pues esa era una cantidad exorbitante, sí. Digamos. Y para un edificio, para un granero en Guanajuato, había muchos edificios religiosos de primer nivel, y de repente aparece un
edificio así de más de 200,000 pesos y con unas portadas increíbles. ¿Increíbles por qué? Por la iconografía que mostraban al exterior. ¿Qué es iconografía? Son imágenes, Las la historia de imágenes. imágenes, ¿sí? Pero estas imágenes no tenían nada que ver con lo religioso. Las personas de Guanajuato la mayoría, yo creo que nunca se enteró que esas imágenes eran diosas de Grecia y de Roma. Ya, Las diosas paganas. diosas, pues así le dice la Iglesia Católica, Sí, claro. ¿sí? Diosas paganas y Pero eso tiene que ver con este nuevo estilo que se está ensayando en la Nueva España. sí tiene que ver porque eran diosas griegas y romanas, pero además la fisiocracia, la que hemos mencionado hace unos minutos, nos habla de la importancia del trabajo de la tierra, ¿sí? La agricultura. Allí Riaño, si no fue él lo habrá sugerido, mostró a Demeter y a Proserpina y a las diosas de la agricultura, las diosas de la agricultura, la diosa joven de la agricultura en las dos portadas, ¿sí? Y parecían, todavía en el siglo XX, hace 10 años o hace 5 años, se está escribiendo que las imágenes antropomorfas que están allí en la Alhóndiga representan a las virtudes cardinales, a las virtudes cardinales. O sea, la fe, la esperanza y la caridad. Esperanza y caridad, sí. No, con esto ya lo demostramos y pues no, están representando Se trata de a las otra diosas de la agricultura de Grecia y de Roma, ¿sí? Qué maravilla. Increíble, allí en Guanajuato. Oiga, hay una, discusión, un estudio importante que tiene que ver con esta proporción áurea de la que nos hablaba. Sí. Desde los antiguos griegos, ¿no? Se nos dice que esta proporción que se encuentra en la naturaleza y que ha sido recreada por el ser humano en la arquitectura tiene características extraordinarias, superiores a otras proporciones. ¿Qué nos diría en cuanto a esta proporción áurea y la alhóndiga de granaditas? Porque lo mencioné hace un momento. Sí, la proporción, ¿qué es? Así una definición rápida. La proporción es la relación que hay de las partes con un todo y el todo con cada una de sus partes. Así muy rápidamente. Claro. Entendiendo, vamos a poner un ejemplo. En un rostro humano hay proporción en cuanto a la boca, las narices, los ojos, las cejas, las pestañas, los pómulos, el óvulo y todo eso con el óvalo de la cara. Y a la vez el óvalo de la cara, si está muy levantado, pues tendrá una boca muy hermosa, pero no es otra proporción. Uh-huh. Esa es proporción. ¿Cuál es la diferencia con la proporción áurea? La proporción áurea es lo mismo. Se dice, yo lo diría así, la proporción áurea es la relación armónica de las partes de un conjunto y la relación de ese conjunto con relación armónica con cada una de las partes. Y ahí hay también una gran diferencia que no se dice. Hay un patrón matemático que debe estar presente en esa relación. Y es el número de oro, como lo denominó Leonardo da Vinci. Cuando lo conoció, él no sabía nada de proporción áurea. Se lo comunicó. Se me escapa el nombre ahorita. Un estudioso matemático formidable de esa época, no puedo acordar. Leonardo da Vinci, cuando vio eso, se ha de haber quedado asombrado. De tal forma podemos imaginarnos eso, porque este matemático que estoy mencionando ya tenía todo un tratado sobre su descubrimiento en proporción. El mismísimo Leonardo da Vinci es el que ilustra el libro de otra persona. ¿Qué nos dice? Sí. Quedó asombrado. Y de ahí para adelante. Y todos los demás renacentistas siguieron. Fue el boom de la proporción áurea. Y antes, a lo mejor ya esa proporción áurea se dio a conocer
lo más probable desde 1416, cuando en Monte Cassino, en Italia, se encuentra un tratado de arquitectura de un señor que se llamó Vitruvius, que no era un señor, era un sabio, era un ingeniero, matemático. Hizo un tratado de arquitectura, se encuentra en Monte Cassino, en una abadía benedictina, ese tratado en 1416, se conoce, se empieza, como reguero de pólvora se extiende esa información, y todos los renacentistas de aquí están tratando de llegar, tener acceso al tratado este. Es entonces cuando se empieza toda una tradición en el Renacimiento de copiar, los famosos copistas, claro. ¿sí? Y están ahí copiando el tratado de Vitruvius. Después, al siguiente año, en Suiza, en San Galo, se encuentra otro Vitruvio, pues el boom. Todos los renacentistas ávidos, todos los artistas, todos los artistas, filósofos, matemáticos están en eso, y el boom artístico del Renacimiento, ¿sí? De ahí ya no vuelven a hacer lo mismo los escultores, los pintores, ahora ya estudian la proporción matemáticamente. Y esto llega, por supuesto, a aquella Nueva España. Sí, estaban llegando, la proporción áurea, llegó un momento en que se consideró como un super tesoro, así lo consideran muchos. Kepler dice que hay dos tesoros en la humanidad de las matemáticas. Uno es la proporción áurea y el otro es puede ser el 3, 14, 16. El pi, el famoso pi, sí, claro. No estoy seguro de esto último, así que por favor. Nosotros lo checamos. Checamos. Muy bien. Pero es un tesoro el 1.618. Los físicos cuánticos de ahora están en eso. Penrose es el nombre de un físico cuántico inglés que iba a la par que Hawking, pero Hawking tuvo más proyección. Difusión, sí. Sí, Penrose está obsesionado con la proporción áurea. Un físico cuántico de este tamaño y que esté metido en esto, y además se le ve en el rostro, o sea, cuando está hablando de sus mosaicos, y él anduvo mucho en lo de los hoyos negros, que no tiene nada que ver aquí, pero tiene muchísima influencia en nosotros, porque somos parte de eso. Nuestro cerebro, dice Penrose, y lo comprueba, lo demuestra, nuestro cerebro funciona por la proporción que tenemos aquí en nuestro cerebro. Cuando hay una neurona se junta con otra neurona, salta una chispa, es sinapsis, se llama sinapsis. Los ductos que producen la sinapsis, y que ahorita estamos produciendo sinapsis, millones de sinapsis, se produce por conductos que participan del número de 1.618. La serie de Fibonacci es maravilloso lo que explica Penrose, ¿sí? Y esto aplicado también a la arquitectura y a la historia de México suena fascinante. A la música. Por supuesto. Les recuerdo, amigos y amigas, que el tema en esta ocasión es Museo Regional de Guanajuato, Alhóndiga de Granaditas, y conversamos de manera muy agradable con el maestro Carlos Trejo. Él es arquitecto y especialista en muchos temas, también en la física cuántica, por lo que vemos, maestro. No, de ninguna manera. No. Regresemos, si le place, al tema que conversamos. El edificio de la Alhóndiga de Granaditas fue, como usted dice, diseñado tal vez como un granero, tal vez no, como un edificio con otras aspiraciones, pero a lo largo de su historia cumplió muchas de estas funciones, ¿no? Claro. Hasta sí. Cárcel creo que fue. Fue cárcel, le toca a Maximiliano, una persona ilustrada, aunque ya de más de mediados del siglo XIX, le toca a él cancelar el uso de cárcel a la Alhóndiga de Granaditas. Eso dice muchas cosas liberales de él, ¿no? Era un superliberal Maximiliano. Entonces, efectivamente, fue cárcel, fue escuela, de manera parcial, o sea, no toda la Alhóndiga fue escuela, sino que algunas aulas se destinaron para su uso. Yo no tengo la información de en qué periodos, fueron periodos
diversos, pero no tengo yo la información precisa sobre las escuelas. Claro. Y finalmente, Museo Regional de Guanajuato a partir Sí. del año 1949, tengo entendido. Yo recordaba 50. Es muy probable que así sea. En el 50. Yo estoy citando de memoria una información Bueno, que pero leímos. a lo mejor, pues desde luego, Ujú. si fue el 50, pues fue mucho antes un gobernador ilustrado en el siglo XX, yo creo que sí hay, ¿no? Entonces, yo tenía la fecha de 1950 y luego inclusive los murales del maestro José Chávez Morado Ujú. datan del 55, Claro. ¿sí? Y es entonces cuando ya apoyado el maestro Chávez Morado por otro gobernador, es que se inicia el edificio como museo, pero las primeras exposiciones sus contenidos fueron exclusivamente de artesanías de todo el estado, y se lee que pues se llenaron todas las salas. Fue hasta no recuerdo ahorita la fecha, es cuando ya se hace, pues ni más ni menos, es 8, debe terminar en 8, en 1958 es cuando ya se inicia el Museo Regional Alhóndiga de Granaditas, 1958, porque se están cumpliendo 60 años. Exacto, efectivamente fue en 1958. Sí, ay, qué bueno. No, fue por diferencia, no me acordaba bueno. Ya. Y es un museo que, bueno, porque la gente ubica a la Alhóndiga de Granaditas de alguna manera como que lo ha asociado de manera fortuita tal vez con el Festival Internacional Cervantino y con los eventos masivos, gratuitos al aire libre que ahí se llevan justo en este espacio extraordinario, Sí, ¿no? sí, efectivamente. Hay un equipo de profesionales que está trabajando constantemente en este museo. Sí, la directora actual ha trabajado, yo creo que 2 o 3 veces más de su jornada para sacar adelante, para echar hacia adelante el museo. Precisamente esta celebración del 60 aniversario está producida por ella, esta idea. Contrata personas, hace contrataciones. A mí no ha dejado que me vaya al Centro INA y ahí sigo afortunado. Lo ha retenido. Ahí soy un afortunado, primero de estar en INA y después por estar ahí en la Alhóndiga. Y este museo, desde su punto de vista, ¿cuál sería, desde la óptica del maestro arquitecto Carlos Trejo, la importancia de este Museo Alhóndiga de Granaditas? Digamos, resumiendo un poco, pues toda la gran cantidad de numeralia, de datos, de sugerencias, de estudios históricos. ¿Cuál es su punto de vista, maestro? La importancia del museo desde su óptica. En relación a la importancia del museo, pues pues de entrada es algo que nos pertenece así, sin ninguna objeción. Yo veo muchas personas que llegan de todos lados de nuestro país y que aquí es la Alhóndiga y se les ven los ojos de otra forma, ¿no? Y se les ven como más activos, como que se les olvida un poco la realidad de otros lados. Y hay identificación. Claro. Yo creo que ahí se obtiene, ahí se recupera un poco lo que es de nosotros. Nos sentimos como, siempre hay necesidad de que nos sintamos ser de algún lado y sentir que pertenecemos a algo. Yo creo que la Alhóndiga puede produce eso desde luego. Refuerza Sí. esta cuestión identitaria, no solo en la Claro. gente de Guanajuato, sino en los visitantes de toda la República y tal vez de muchos lugares del mundo. Desde luego, sí es lo que yo siento. Qué maravilla. Y sí va mucha gente, ¿verdad? O sea, Sí hay récords, hay récords de visitantes. qué maravilla.
Bueno, la gente, muchos que recordamos la historia nacional, recordamos con emoción este capítulo de la independencia con la que arranca prácticamente la guerra de independencia, que es la toma de la Alhóndiga de Granaditas, la cuestión del Pípila, que ha sido pues un personaje todavía poco estudiado a lo mejor, ¿no?, en la historia, y los sucesos trágicos también de esa batalla y de esos desafortunados hechos de matanza también, ¿no? Sí. Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. Bueno, Como... capítulos trágicos de nuestra Sí. historia. ¿Qué pasó con el intendente Riaño? Él estaba dentro de la Alhóndiga, pues se perpetró junto con los otros españoles ante la llegada de Hidalgo. Riaño recibió informaciones de Hidalgo de que le garantizaba su integridad física, pero Riaño ahí mostró también sus principios, ¿no? Acá está ahorita mi bandera y lo siento mucho. Eso es palabra mía, ¿no? Sí. Se mostró como héroe en el lado en que estaba defendiendo, ¿no? No estaba dentro, había dos puntos débiles en la Alhóndiga, las puertas de madera, ¿sí? La puerta de madera de la fachada norte. La que incendia el Pípila. Y allí Riaño había establecido una serie de defensas externas, ¿sí?, para que los revolucionarios no tuvieran acceso a ellas. Pero fue muchísimo más las personas que atacaron que las que podían matar, ¿no? Y Riaño estaba allí afuera, inmediatamente al acceso, y pues cayó en el exterior. Él no se encerró. Ya. Fue una persona congruente con sus ideales, ¿sí? Sí, claro. Trágico también Murió de un balazo. Le dieron un balazo en la cabeza. Sí. Ya. Fue la pregunta, sí. Sí. Las cabezas de los primeros independentistas fueron exhibidas en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas también, como un ejemplo terrible. Sí, sí. Fueron retiradas hasta 11 años después, o 11 años después, por Bustamante, una persona que, bueno, también fue conservador, pero en ese momento le tocó dar la orden para retirar los cráneos de nuestros héroes. Qué historia del edificio magnífica. Díganos, por favor, maestro Carlos Trejo, a usted en lo personal, ¿qué espacio de la Alhóndiga es el que más le gusta? ¿O cuáles son los elementos arquitectónicos que usted más admira o que le causan? Ya nos ha hablado de varios, pero bueno, pues... Sí, mire, fundamentalmente el patio de la Alhóndiga de Granaditas, podemos hablar de es lo máximo en arquitectura, en monumentos históricos, como ya lo decía hace unos minutos, desde el inicio de la independencia, porque además por los acontecimientos que se dieron ahí, que nos independizaron políticamente, por sus cualidades plásticas. Estamos hablando de unidad, de simetría, de proporción. Ya hablamos de proporción áurea. El edificio de la Alhóndiga de Granaditas empieza con una simple línea de donde va a salir un rectángulo de 2 cuadrados exactos. No hay medidas todavía, no hay ninguna dimensión, es sencillamente una simple raya. Después, en esa raya se va a encontrar un punto que se llama phi, que es proporción áurea. De esa raya, una sola línea, vamos a subir otra línea y vamos a obtener un rectángulo formado por 2 cuadrados exactos. Esos 2 cuadrados exactos nos van a dar una diagonal que se llama diagonal raíz de phi. De ahí salió todo el edificio, está comprobado. El largo total salió del largo el segmento phi del largo del rectángulo, que va a ser el futuro patio, y el ancho total va a salir de phi de la diagonal de ese rectángulo. Todavía no hay medidas, únicamente son proporciones, ¿sí? Después, si queremos un edificio chiquito, bueno, 3 metros,
¿sí me explico? Sí. Pero acá fueron 60 metros de longitud, ¿sí me explico? Por 40, vamos a suponer, por 40 de lado. No es precisamente un rectángulo áureo, pero esos 2 cuadrados nos van a permitir, con esa diagonal, nos va a permitir obtener el 1.618. Y de allí en adelante, coser y cantar, como se dice. Sale y sale y sale y sale asombrosamente, de veras. Es las escaleras, la escalera norte, la escalera oriente, cómo se dispusieron ahí. No se puso ahí Riaño o el arquitecto, hazte más para acá o más para... No, simple y sencillamente en el plano sacaron la proporción áurea de la longitud total. El phi nos está señalando el eje de las escaleras en el largo y en el ancho. ¿Sí? Y está así todo conectado. Es una de las características de la proporción áurea, que permite, además de producir belleza, está muy difícil de explicar la belleza, pero hacer que nos sintamos bien. Pero una de las características es que puede seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo con las mismas proporciones, ¿sí? Igual que acá, puede crecer pero hacia adentro, ¿sí? Y en nuestro cerebro tenemos la serie de Fibonacci en nuestros ductos para sinapsis, ¿sí? Entonces, esa es una característica de la proporción áurea, el crecimiento o decrecimiento. Ya. Seguramente la próxima visita que hagamos al Museo Regional de Guanajuato, Alhóndiga de Granaditas, si atendemos sus palabras, nos va a permitir mirar este inmueble con ojos diferentes, maestro Trejo, lo cual le agradecemos muchísimo. Pero usted decía hace unos minutos que tenía esta suerte inmensa de trabajar en un espacio como este y además trabajar en una institución como el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y a mí me gustaría preguntarle entonces, ¿por qué? ¿Qué es para usted el INAH? Bueno, pues el INAH ha sido mi vida, 43 años, cumplo en agosto en el INAH. Gracias al INAH pude formar una familia. Gracias al INAH pude crecer aquí. Gracias al INAH pude saber de la proporción áurea. Gracias al INAH pude estar en el museo. Gracias al INAH estoy aquí con ustedes. Y todo lo que tengo, mi coche, mi familia, mis libros, pues es el INAH. Es lo que puedo decir. Y además usted ha estado trabajando en un aspecto muy importante que ahora se ha revalorado a partir de los movimientos telúricos en nuestro país, que es esta noción de patrimonio cultural. Estar trabajando con patrimonio cultural, que ahí estamos hablando de formas, de colores, de texturas, de materiales, de proporciones, es trabajar con lo bello. Si vamos a Morelos con tantísimos conventos que se lastimaron, bueno, pues ahí encontramos formas, encontramos retablos adentro, esculturas, pinturas. Si vamos a un municipio al norte del estado de Guanajuato, vamos a una capilla, encontramos formas, colores, materiales, proporciones. Eso es el patrimonio, es estar trabajando con la belleza de la obra humana, con el patrimonio histórico, patrimonio artístico. ¿Sí? Un privilegio. Pero ¿cómo no? Pues yo no necesito otra cosa. Maestro Trejo, finalmente agradeciéndole muchísimo por este tiempo que usted se ha tomado para conversar con las audiencias de Radio INAH. ¿Nos podría sugerir alguna bibliografía para, no sé, conocer un poco más en torno a los temas que hemos platicado en esta oportunidad? Hay muchísimos, pero hay uno esencial. Bueno, hay varios esenciales. Ahorita se me ocurre... Del INAH hay muchísimos maestros de INAH, tengo mi buena biblioteca, pero se me está ocurriendo uno que fue el que me orientó al principio, me refiero a Teoría de la Arquitectura, No se preocupe. Es de la UNAM, Uh-huh. es de la UNAM.
Y bueno, de INA, pues todo lo del maestro Chanfón, un joven, un arquitecto que me motivó mucho para la proporcionaria, que es ay, trabaja aquí Jaime Abundis, y tengo muchísimos amigos que me han ayudado, que me han apoyado, pero Jaime Abundis tiene varias publicaciones con la proporcionaria, el maestro Chanfón, que lamentablemente ya falleció, pero el libro que le comento del teoría de la arquitectura de la UNAM. Ahorita aterriza el nombre. ¿Bibliografía particularmente en torno al edificio de la Alhóndiga existe? Claro que sí hay, pero es insuficiente todavía. Uh-huh. Esperamos agregar un granito de arena dentro de un poco tiempo. La directora que está actualmente está tratando de sacar una producción sobre esto, ¿sí? Está apoyando mucho la investigación y las exposiciones que le comentaba. Pues sí. Pues enhorabuena, maestro Carlos Trejo. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Bueno, pues amigas y amigos, a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión, que fue posible gracias a la generosa participación de nuestro invitado, el maestro Carlos Trejo. Invitamos a todas las personas a consultar más de nuestra producción a través de la página www.radio.ina.gov.mx. Trabajamos para usted en la realización, la dirección de medios de comunicación a través de la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la producción, Evanibaldo Morales. Controles técnicos y edición, Rubén Martínez. El apoyo de Marta Hernández. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.